Se acabaron las prácticas, hemos tenido la última sesión de los entrenamientos libres previa a la clasificación que estamos a escasas horas de vivir y vamos a contaros qué es lo que ha ocurrido en estos terceros entrenamientos libres donde hemos vuelto a ver errores de los pilotos y cómo estos tienen que pagarlos en un circuito que desde luego está dando un espectáculo buenísimo y no hemos llegado ni siquiera al momento de la acción real. Así que vamos a dar comienzo con este resumen a los terceros entrenamientos libres, una expectación bastante elevada por los Ferrari, que ayer se mostraron bastante fuertes, y también por ver si seríamos capaces de ver qué era capaz de hacer Lando Norris, que ayer se ocultó. También bastante expectación por un Yuki Tsunoda, que ayer quedó bastante bien y no estaba todavía en este momento ni siquiera en el monoplaza. La sesión daba comienzo con el McLaren de Lando Norris siendo el primero en salir. También salían muy rápido los dos Aston Martin, pero ambos, tanto los Aston Martin como Lando Norris, simplemente hicieron una vuelta de instalación. En el caso de Aston Martin, utilizando como siempre hacen los compuestos de carrera, usaron el medio y usaron el duro. Rápidamente veíamos a Charles Leclerc con el Ferrari poner el neumático blando y sí que era para utilizarlo. Han estado haciendo un trabajo bastante grande con ese compuesto blando, no solo Leclerc, sino también Carlos Sainz. Vemos ahí a Alonso que hacía cambio de gomas, pusieron primero el medio, luego pusieron el duro y regresaron a boxes. Leclerc, que cerraba su primera vuelta, se ponía en tercera posición, tiempos todavía muy tempranos. Carlos Sainz se ponía en primer lugar, pero los tiempos todavía tenían que bajar bastante, porque ya vemos el segundo intento de Charles Leclerc era mucho mejor, de hasta un segundo mejor de lo que habían hecho anteriormente, así que vemos que los primeros tiempos, por supuesto, se podían bajar, todavía estaban con ese compuesto blando y no sabíamos realmente la diferencia frente a los rivales. Venía Verstappen con ese morado del primer sector y mucha expectación puesta sobre él por ver qué sería capaz de hacer en ese segundo sector, que aquí perdía otra vez más toda la ventaja, y es que ese segundo sector está siendo matador para los Red Bull este fin de semana, que al final casi acababa con la misma diferencia con la que había cruzado en el segundo sector, es decir, el tercero casi era la misma diferencia frente a Leclerc, que tiene neumático medio, pero desde luego que es una sensación muy extraña la que nos da el Red Bull en ese segundo sector. Regresaban a pista los Aston Martin, siendo el primero en hacerlo Lance Stroll, ahora con compuesto duro para hacer tandas de carrera, y ahí lo vemos en los tiempos que se queda bastante lejos. Veíamos a los dos Aston Martin porque después de que completase su vuelta Lance Stroll salía a pista también Fernando Alonso y prácticamente en posición, pero la realización se subía en el monoplaza verde del piloto asturiano para hacer una vuelta y a ver qué tal consigue hacerlo, y este primer sector ya se quedaba bastante lejos, era un primer sector peor aún que el de su compañero de equipo, y luego vemos en el segundo sector que seguía perdiendo tiempo. También es verdad que va con el compuesto duro y seguramente con mucha carga de combustible, pero se quedaba finalmente a 2 segundos del tiempo del piloto monegasco. Verstappen, que cerraba otra vuelta un poco mejor que Leclerc, y vemos que aquí, que comparación con Leclerc, un poco mejor que antes realmente, y vemos que aquí había hecho una estrategia diferente, donde en el primero ni en el segundo ni en el tercer sector había mejorado, pero en el segundo sí, quizá tratando de encontrar algo de tiempo en ese punto. También nos podemos fijar que Charles Leclerc viene con morado en los dos primeros sectores y conseguía, sin conseguir mejorar ese último sector, mejorar un poco más su vuelta. Veíamos en el coche de Piastri también problemas, y es que le estaban cambiando, tenía la tapa motor incluso quitada y le estaban cambiando configuración de la suspensión trasera. Hay muchos pilotos que seguían cerrando sus vueltas, en este caso Bottas cuarto a 1 segundo del tiempo de Leclerc, un tiempo que conseguía bajar Carlos Sainz 20 milésimas de diferencia entre los dos pilotos de la escudería, mientras que veíamos a Hamilton salir con su primer compuesto blando en esta ocasión y quedarse a 2 segundos, mucho combustible seguramente tendría aquí, pero el piloto británico preguntaba que de dónde sacaba Carlos Sainz los 2 segundos que lo diferenciaban en este punto, porque no se veía capaz de conseguirlo. Veíamos un mini error de Fernando Alonso en la variante alta, en la chicane, donde vemos que llega a tocar esa grava que antes no existía y que ahora mismo sí lo han puesto, y eso provocaba una pérdida de tiempo considerable en la vuelta que estaba haciendo Fernando Alonso. No será el primer error que veremos en esa parte de la grava. Russell también con el neumático blando, un poco mejor que su compañero de equipo, pero seguía estando a 1 segundo de los tiempos de Ferrari. Mucha expectación con RB, Tsunoda todavía no ha ni siquiera llegado a salir, bueno, en este punto justo está saliendo, y Ricciardo sigue completando vueltas con el neumático medio. Norris a 3 décimas de los Ferrari, también con compuesto medio, y en este punto veíamos el primer error
grave que hemos tenido en esta primera sesión, que llegaba por parte de Fernando Alonso. En la última curva del circuito le veíamos estampado contra el muro, provocó una bandera roja, incluso el golpe fue tan fuerte, ya os adelanto, que el piloto asturiano tuvo que ir al centro médico, salió el coche médico incluso también para esta acción, aunque él mismo reportaba que estaba bien, salió por su propio paso y ya a esta hora ya salió del centro médico, ha sido declarado que todo está bien. ¿Qué es lo que le ocurrió al piloto asturiano? Venía en una vuelta muy buena con los neumáticos duros, ahora os comentaremos los tiempos que estaba haciendo, pero venía en una vuelta muy buena, subiéndose por las paredes el piloto asturiano, y en esta última curva vemos que lo perdía de atrás cuando estaba encarando el vértice. De por sí ya está quizá también un poco mal encarado, pero estaba perdía la parte trasera y acababa estampado contra el muro. Este es el punto donde pierde esa parte trasera y al final pues acaba estampado contra el muro en un accidente muy similar al que tuvo Carlos Sainz en 2021. Aquí le estamos viendo cómo se lo preguntaban de si todo estaba bien, que había salido la bandera roja, el piloto asturiano pedía perdón y le preguntaban que si todo estaba bien y decía que sí, que todo lo estaba, y ya vemos aquí cómo la grúa se sacaba el monoplaza. Tardamos un par de minutos hasta que se reanudó la sesión, y durante se reanudaba la sesión nos iban enseñando la FOM, algunas imágenes que veíamos como Logan Sargeant en esa misma curva también cometiendo un error, pero en su caso al no perder la parte trasera, simplemente irse largo, conseguía mantener el coche. Vemos ya se reanudaba la sesión con Esteban Ocon siendo el primer piloto ahí en pista, donde también en la ventanita pequeña nos podemos fijar en que Alonso en este punto se estaba dirigiendo al centro médico. Piastri en la ventanita grande le vemos que conseguía cerrar su vuelta con neumático blando y se ponía en tercera plaza, mientras que también veíamos que cometía un ligero error en este punto Óscar Piastri, y eso le hacía no seguir mejorando después de ya haberse puesto tercero, porque venía para aún mejorar más ese tiempo que había marcado. Yuki Tsunoda, que cerraba su primera vuelta real en séptima posición. Lando Norris, que le estamos viendo ahí cerrar vuelta, tampoco no mejoró de por sí su propio tiempo. Lewis Hamilton, que ahora se acercaba un poco más a los tiempos de cabeza, se quedaba noveno a 8 décimas de Carlos Sainz. Un Lewis Hamilton que nos enseñaba en la repetición que voló literalmente con las 4 ruedas sobre el aire en este punto de la variante alta. Vemos a Alexander Albon, que también cerraba su vuelta, y este era el momento en el que empezaban a poner neumáticos blandos nuevos todos los pilotos, por lo que íbamos viendo que la mejoría era grande, con un Albon que ascendía hasta la sexta plaza. Valtteri Bottas también mejoraba bastante, se ponía en novena posición. Stroll, que solo mejoraba hasta la séptima posición, a 4 décimas del tiempo que había marcado Sainz, pero hace bastante en un periodo de la pista muy diferente, entonces debería de haber sido seguramente mejor, porque Russell, por ejemplo, se quedaba a 28 milésimas, y fijaros en el tiempo de Óscar Piastri, porque viene para ponerse primero, consiguiendo batir por medio segundo el tiempo anterior de Carlos Sainz, y así se iba a quedar, porque a falta de 6 minutos Sergio Pérez, que también venía rápido, cometía un error en la variante alta, se iba largo. Este es el punto que os hemos dicho, por ejemplo, de también Alonso, que llegó a tocar la grava, pero en este caso Sergio Pérez no es que tocara la grava, sino que se fue largo, no pudo frenar el coche, ahora os explicaremos por qué, se fue contra el muro, rompió el alerón delantero, por cierto, que tendrá que arreglarlo, y provocó la segunda bandera roja, que encima pensábamos que no se iba a reanudar la sesión, y ahora os explicaremos. Pero ¿qué es lo que le pasó al piloto mexicano, que también reportaba que estaba bien? Había sido un golpe menos fuerte que el de Fernando Alonso, pero realmente estos golpes luego pueden ser muy traicioneros. Bueno, pues encarando esa chicane que tenemos, la variante alta, cuando tocaba el vértice interior, perdía el control del coche, trató de conseguir arreglarlo, trató de volver a reconducirlo, pero fue imposible y se fue contra el muro. Aquí es donde estamos diciendo, en esta banana que tenemos en la parte interior de la chicane, vemos cómo se le fue muy alto el coche, más de lo normal, porque en este punto, como Hamilton hemos visto antes, es donde vuelan esos monoplazas, pero Checo se les estabilizó bastante y eso le provocó acabar contra el muro, y vemos cómo la grúa tuvo que entrar, por supuesto, y pensábamos que aquí se iba a acabar la sesión con un Óscar Piastri siendo el único que realmente había conseguido aprovecharse del mejor momento de la pista. No decimos que fuese primero por eso, pero sí el medio segundo que le sacaba a los Ferrari. Verstappen, que por ejemplo pensábamos que no le íbamos a poder llegar a hacer una vuelta completa, pero al final sí que se reanudó la sesión, pero con muy poco tiempo. Entonces lo que vimos fue a muchos pilotos pelearse por intentar conseguir entrar antes de la bandera cuadros. Los Ferrari peleando entre sí, adelantando
adelantaban en este punto a Lance Stroll. Fijémonos cómo incluso llegaban a salir. Oscar Piastri, que es el McLaren que está aquí, cometiendo un error. Charles Leclerc, que llegaba a final de recta y adelantaba a Gasly. Gasly, que le provocaba así, pues entonces no poder ni siquiera cerrar su vuelta. Realmente también los pilotos habiendo sobrecalentado los neumáticos. Vimos a un Kevin Magnussen adelantando a los dos Williams por fuera de la pista para tratar de llegar. Vimos a Norris, que fue el primero en cruzar la bandera, es decir, que era el primero en llegar y que quizá no tenía tantos problemas, pero había sobrecalentado los neumáticos. Y realmente el único que mejoró fue Norris, que fue el primero en salir a pista, no lo suficiente ni siquiera, quedándose a 3 décimas de Piastri, porque seguramente aún así sobrecalentó un poco los neumáticos y así se quedó la sesión. Esta es la diferencia que tuvimos entre ambos, mucha diferencia en el primer y segundo sector, en el tercero consigue ganar 45 milésimas Lando Norris y así acabó la sesión con los dos McLaren en lo más alto. Oscar Piastri lidera la sesión del día de hoy con Norris segundo y Carlos Sainz en tercera posición. En el cuarto lugar encontramos a Charles Leclerc, quinta posición para George Russell, sexto para Max Verstappen, que su mejor vuelta fue con medios, nos quedamos sin ver ese rendimiento con los blandos que hoy ha sido mejor, Albon séptimo, Ocon octavo, noveno Lance Stroll y décimo lugar Nico Hülkenberg. Fuera de los 10 primeros puestos tenemos a Ricciardo, Checo, que cometió un error y la bandera roja que provocó, Tsunoda, Bottas, Sargent, Magnussen, Hamilton muy atrás, Alonso, que su mejor vuelta es con neumáticos duros incluso, Gasly, que su mejor vuelta es con medios, y en última posición encontramos a Guan Yu Zhou. Así que hay algunas cosas que comentaros también previo a esta clasificación. De algunas cosas sí que podemos sacar una conclusión más clara, de otras nos quedamos sin haber visto realmente ese rendimiento que podemos llegar a esperar de los equipos. Lo que os podemos comentar es en cuanto a los sectores. Aquí tenemos los mejores sectores. Nos podemos olvidar un poco de Alonso realmente, porque su mejor sector fue muy pronto, aunque a mí me destaca mucho ese primer sector, que sí que aún así estando entre los 10 primeros puestos, pero encontramos a un McLaren que sobre todo lidera en todos los sectores, con un Piastri que lidera primer y segundo sector, en el tercero lo lidera Norris. De Norris nos podemos esperar bastante más seguramente en ese primer sector, porque no lo habrá podido empezar bien debido a ese sobrecalentamiento y quizá haber encarado la última curva de mala manera, pero bueno, vemos a un McLaren muy fuerte y realmente luego ya hacemos una comparativa diferente, porque más allá de los McLaren casi que son los sectores antes de ese último intento, porque no han podido llegar a cerrarlo. Ferrari se sigue mostrando fuerte, Verstappen sigue siendo ese segundo sector donde pierde tiempo, aunque lo encontremos en séptimo lugar en el tercer sector, ahí está siendo algo más fuerte, así que veremos para clasificación si consiguen mitigar ese problema. En cuanto a velocidades puntas, quedaros sobre todo con el Speed Trap, que es el punto de mayor velocidad del circuito, y vemos a los Williams otra vez más liderando como es habitual, aunque en este circuito no es tan importante la velocidad punta, porque solo hay una recta importante. Vemos que la velocidad máxima han sido 300 km por hora, aún así, por supuesto, hay que mencionarla. Desde luego que McLaren está fuerte. Ayer ya lo intuíamos con un Norris que quiso ocultarse adrede, que venía para ponerse primero, en el tercer sector cometió un error donde lo ha cometido hoy Alonso y se metió en boxes, así que bueno, intuíamos que estaban fuertes, realmente lo están. Lo hemos visto con un Piastri que hoy es el líder. También ratificamos que Ferrari está bastante fuerte, les salen fáciles las cosas, que eso es más importante incluso a veces, y les vemos ahí a medio segundo de Piastri, pero porque su vuelta con los... Han hecho un trabajazo con los blandos los Ferrari, que tampoco entiendo si es que en carrera van a querer usar los blandos, la verdad, pero han llegado a hacer casi 20 vueltas con el primer compuesto, y es que la vuelta de Sainz es la séptima vuelta con ese compuesto, que hicieron una tanda larga, y la de Leclerc, que es la novena con ese mismo compuesto, que seguramente podrían haber tenido mucha menos carga de combustible y un neumático en mejores condiciones. Así que bueno, seguramente los veremos más fuerte. Incertidumbre sobre todo con Red Bull y Verstappen con ese segundo sector si habrá mejorado. Y con respecto a Fernando Alonso, os quería dejar unos datos que tengo aquí apuntados para que veamos un poco que por qué ha cometido un error, porque se ha cometido un error Fernando Alonso y ya está. Pero en esa vuelta Alonso estaba tirando mucho, venía en vuelta rápida personal, estaba haciendo una tanda larga con el neumático duro, quizá esa iba a ser la última vuelta con el duro y venía subiéndose por las paredes.
Podemos decir que el mejor sector que había tenido Fernando Alonso estaba el primer y segundo sector. Si cogemos el tercer sector mejor que había hecho anterior a ese, es decir, el que hemos podido presenciar, mira, os lo voy a volver a poner también en pantalla, esto es la velocidad punta. Si cogemos este tercer sector que está 19º incluso, pero que es mejor, por supuesto, que el sector que no ha podido completar en esa última vuelta, y cogemos su primer y segundo sector, Alonso, la vuelta ideal iba a ser de 1:16.79. En ese momento le iba a poner sexto justo detrás de Checo Pérez con un 1:16.6 a una décima del piloto mexicano, con neumático medio el piloto mexicano, y frente a los blandos de los Ferrari, que son los tiempos que han acabado marcando, estaba a 5 décimas. Quiero decir que venía bastante bien para ser un neumático duro, también bastante usado. Saldremos de dudas luego el rendimiento real en clasificación, porque el rendimiento de Stroll tampoco te deja intuir que hayan estado bastante bien. Han hecho un trabajo bastante importante durante la noche, según han estado reportando, para poder entender y para poder conseguir la mejor configuración, así que veremos si ese trabajo acaba dando sus frutos. Esto ha sido todo por este resumen a los terceros y últimos entrenamientos libres del Gran Premio de Imola. Déjame en los comentarios tu opinión y quién crees que se va a llevar la pole. ¿Conseguirá la 7ª consecutiva de la temporada Verstappen? ¿Se la conseguirán arrebatar por primera vez en esta temporada algún otro piloto? Déjamelo en los comentarios, que estaré encantado de recibirlos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.